Crear Skinwalker fue una conexión con mi infancia. Estuve jugando un juego hace unos años, me encantó. Cuando quisiera buscar otros de estilo pixelar y emocionales, no encontré. Entonces dije, ok, yo llevo más de 20 años en la industria de videojuegos, vamos a crear un proyecto así. Skinwalker ofrece a los jugadores una experiencia de alto contraste. Logra combinar emociones de una narrativa muy fuerte y muy potente con la acción y aventura, la fragilidad y la vulnerabilidad de ser humano, de ser una persona que está atravesando por un montón de problemas familiares, de tener a tu pequeña enferma internada y la bestia que sale de ese humano como consecuencia de la impotencia, del sufrimiento y de la necesidad de salvar a la pequeña. Que el juego fue creado para verse como un juego de los años 80 y que funcione en una tele. Lo que están viendo ahí es que realmente yo estoy jugando como el personaje porque tenía que ser auténtico, tenía que ser todo hecho a mano, tenía que haber un vínculo emocional y no quería una historia que nos remita a mundos que no existen, tenía que ser algo sensible, tenía que ser algo que sea universal y eso fue lo que se planteó. Fue una búsqueda que llevó años llevarla adelante y que cuando logramos esa sintonía, logramos hacer todo a mano, vieja escuela, la gente de Team 17 lo vio y dijo, wow, esto nos gusta. Y así empezó la etapa de transformarlo en un producto. Uno de los desafíos del juego fue el plasmar una doble mirada, que es la que representa al hombre por un lado y la que representa a la bestia, el Skinwalker. En ese punto tratamos desde la parte visual lograr la acción frenética, pero por otro lado también la profundidad psicológica que encierra el personaje principal cuando no está convertido en bestia y que alterna momentos de un dramatismo y un frenetismo muy marcado con instancias de una jugabilidad un poquito más medida, más calculada, más fría y que en cierta medida representa lo que sería la forma de pensar de este personaje con el cual nosotros tenemos que tomar decisiones que son decisiones realmente fuertes porque nos encontramos en una situación límite. Los escenarios de Skinwalker están planteados de cierta forma para que el jugador pueda optar por resolverlos a base de la lógica o pueda abrirse camino por lugares alternativos, permitiendo que la experiencia sea única para cada uno de ellos. Creo que uno de los factores importantes de lo que es el diseño de los niveles es que contempla que el jugador puede resolverlo a base de una aventura gráfica, obteniendo información, hablando con personajes, recolectando objetos utilizándolo, o puede directamente optar por ir por el camino violento y arrasar con cada persona que se le cruce por el camino. La música de Skinwalker para mí fue un proceso hermoso. Estoy desde los primeros días y siempre me gustó muchísimo la historia. Lo que más quise fue representar y respetar el drama emocional que atraviesa el personaje porque sufre mucho por lo que le está pasando a la hija y eso es algo que para mí tenía mucha identidad. Justamente como lo que quería respetar era la emoción, eso quería conectarlo con cómo hago yo música tradicionalmente, que es con el piano. Yo soy pianista, entonces partí siempre de ideas que funcionaban muy bien en el piano, que tuvieran muy lindas melodías y eso después se trasladara a la estética synthwave. Eso fue un poco lo que intenté hacer, mantener siempre una idea que funcionase bien incluso si la tocas a piano solo. Muchos van a jugar Skinwalker y van a pensar que es un juego de acción y plataformas más como los que se vienen jugando en los últimos años. Y en parte es cierto, pero Skinwalker también se puede transformar en una aventura gráfica al estilo clásico point and click. Y ahí creemos que está donde está el factor diferenciador. ¿Cuándo jugar Skinwalker? Cuando uno está un sábado de la tarde con frío y llovizna, ese es el momento. Tiene que ser algo que vos digas, wow, representa eso. El equipo que creó este juego estaba pensando en ese momento.